sean todos bienvenidos a este podcast de Verdad y Vida. Es un gran privilegio el que se hayan podido conectar. Y el día de hoy está con nosotros Luis y Vane. Es un gusto de verdad tenerlos aquí. Y vamos a hablar de un tema muy especial que es del matrimonio. Les voy a hacer unas preguntas y ustedes me van a responder conforme a su experiencia, conforme a la palabra de Dios. Luis, ¿quieres decir algo? Que es un gusto estar aquí nuevamente en el podcast. Creo que ya había pasado bastante tiempo, sí, ¿no? ¿Cómo cuánto? Como 2 años. 2 años, no, sí, ya soy otro. Ya son otros. Ay, Vane. Pues gracias por invitarnos, por la invitación que nos hacen. Siempre es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Así es, pues vamos a iniciar las preguntas, gracias. Y la primera pregunta que muchos se hacen es: ¿cuál era el concepto de matrimonio que antes tenían y ahora el que ustedes tienen? Bueno, ¿quieres empezar tú? Bueno. Pues yo no crecí en un hogar cristiano, mis papás antes no eran cristianos, yo conocí a Cristo cuando tenía 14 años, entonces yo tenía un concepto diferente a lo que es un matrimonio de ahora cristiano y no cristiano. O sea, yo conocí como que esas dos partes, ¿no? Pero tenía el concepto basado en mis papás, tenía ese concepto y pues sí era diferente, ¿no? Por ejemplo, mi esposo, a diferencia mía, él es cristiano desde cuna y él vivió de otro punto de vista el matrimonio. Entonces sí, es un cambio radical, es un cambio muy pronunciado porque, bueno, ahora ya vemos las dos partes y digo, no, sí, estábamos un poco desviados, ¿no? Sí. De lo que es realmente tener un matrimonio cristiano. Sí, bueno, yo también puedo ver en mis amigos que pues no se quieren casar, ¿verdad? Y los que se llegan a casar pues solo tienen el concepto de como si fuera una relación de noviazgo, que, o sea, nada más están un rato y cuando quieran pueden cambiar a la persona, ¿verdad? Sí. Y esto es totalmente erróneo, como lo podemos ver en Marcos, capítulo 10, del versículo 2 al 9, que dice: y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahí está, ¿verdad? Vemos que en el ejemplo, desde antes ya también tenían ese concepto de que se querían, que ya no les gustaba pues su compañera, no, pues la cambio, ¿no? Como si fueran tenis o zapatos. Sí. Cuando en realidad en la palabra de Dios nos está diciendo que somos ahora una sola carne. No tenían el compromiso. Y no tenían ese compromiso que está y que lo tenemos que llevar siempre, que es el anillo de matrimonio, porque tú cuando lo ves te acuerdas que tienes ese compromiso con esa persona, ¿verdad? Con tu esposo o con tu esposa. Entonces es un compromiso grande. Ya cuando lo estás viviendo como cristiano, cambia totalmente la perspectiva. Porque si ahora ya te vuelves uno con tu esposa, ¿cómo te vas a andar quitando, no? Es como si te extirparas la mitad de tu ser y andaras nada más la mitad. Es algo imposible y algo ilógico porque te morirías, ¿verdad? En cuestión de segundos. Así es. Y algo que recalcaron mucho es que hay personas que no saben qué es el matrimonio, el significado, o no les enseñan sus padres o incluso sus abuelos, no sé, no les enseñan el compromiso del matrimonio. Y quiero preguntarles qué consejos les hubiera gustado recibir antes del matrimonio o para el matrimonio. Pues uno de ellos le dejarán a su padre y madre, tanto en los dos casos, porque en nuestro caso pues por las circunstancias tuvimos que primero sí vivimos aparte, pero después nos faltó el dinero y tuvimos que vivir en la casa de mi esposa, y quieran o no siempre hay problemas. Sí. Siempre, ya sea porque son ideologías diferentes, ¿verdad?
y formas de crianza diferentes. Entonces terminas tú lastimado como matrimonio, y también los suegros terminan lastimados, o los padres. Se deshace la relación sana que teníamos antes de que hubiera una separación. Sí, porque es bonito cuando no vives con ellos, es bonito cuando vas a ver a los abuelos, porque ya los vas a ver con esa alegría de ay, vamos a verlos, porque no hay problemas, porque diría el dicho, ¿no? El muerto y el arrumado a los 3 días apesta. Sí. Entonces es lo mismo en el matrimonio, cuando cuando tú vives aparte y vas a ver a tus suegros o a tus papás, pues te da alegría, y aún más los nietos se alegran Sí. más, y es una convivencia mucho mejor que estar viviendo con ellos. Okay. Bueno, ese es un gran consejo, porque muchos tienden a no querer separarse de su papá, de su mamá, del hogar donde están, pero es necesario, y ustedes lo han vivido tanto fuera de esa casa como dentro, y han experimentado y han aprendido a través de la experiencia, pero es un consejo que les hubiera gustado recibir antes para evitar heridas, para evitar situaciones difíciles. Y como matrimonio, siento que hay a veces muchos conflictos, porque es choque de culturas, choque de ideologías, como decían. ¿Y cómo se resuelven esos conflictos? ¿Cómo se van a resolver? Pues muy fácil. Pues vamos a segunda de Timoteo 3, versículo 16 al 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está. Pues la palabra de Dios es la que nos ayuda a resolver los conflictos. Y ciertamente a veces no tenemos la capacidad como personas de saber y redarguir la palabra, pero por eso también están nuestros líderes espirituales, nuestros consejeros. En nuestro caso, pues los pastores Alfredo y Amalia, allá en Amistad del Valle, pues son nuestros consejeros. Entonces cada vez que tenemos alguna riña o algo así, pues es importante acudir con ellos, porque ellos siempre nos van a resolver los problemas en base a la palabra de Dios, y nunca bajo su propio criterio, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces vieron, bueno, aquí una forma práctica de tomar la palabra de Dios es para resolver los conflictos. ¿Qué otras formas prácticas tiene la palabra de Dios en sus vidas, en su matrimonio, aparte de que les ayude a resolver conflictos? ¿Qué otra manera? Yo creo que también la crianza de los niños. Sí, cuando tienes hijos es difícil criarlos, porque ahora sí que no te enseñan cómo ser papá, sino que tú tomas todo lo que has aprendido de tus padres, cómo te educaron a ti, lo quieres aplicar. Sí. Y ahí está el gran problema, porque a mí me criaron de una forma y a mi esposa la criaron de otra. Entonces ahí también están los conflictos. De que, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? A mi esposa le gusta mucho andar gritando. Con mis papás es al revés, todos hablan despacito. Entonces, hay momentos en el que a lo mejor mi hija ya está aprendiendo a gritar, y yo le digo, no andes gritando, ¿verdad? Y se hace un lío, ¿verdad? Por eso es que la palabra de Dios es útil también para la enseñanza de los hijos, cómo corregirlos, qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Ok. Y ¿qué consejo, por último, le daría a dos jóvenes que quieren casarse, quieren formar una familia? ¿Qué consejo le darían a estos jóvenes? Pues eso lo encontramos en Génesis, Sí. capítulo 2, versículo, que nos ayudó mucho este versículo, porque también no lo sabíamos, pero nos ayudó mucho, y es el versículo 24. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Sí, pues nuevamente el mismo consejo de separarse, de ya romper el cordón umbilical, hasta incluso en cuestiones matrimoniales, porque hay cuestiones matrimoniales en las que no tienen que meterse los padres, o tienen que saber los padres, porque si no va degradando también la relación. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo tengo problemas con mi esposa,
X situación, ¿no? A lo mejor de que yo le grito mucho, es un ejemplo, ¿no? Sí. Yo le grito, ¿no? Entonces ella va con su mamá y va, no, es que Luis me grita y se desahoga con su mamá. Pues ponle que Vane ya se siente en paz en su corazón. Pero el problema está en que luego mi suegra a mí me va a andar viendo como un gritón y ya me va a tener ese concepto. Cuando a lo mejor nosotros un día después o a la tarde o 3 días después ya nos reconciliamos y yo ya no le vuelvo a gritar. Pero entonces mi suegra va a tener ese concepto de mí, que soy un gritón. Entonces, ¿con quién tienen que ir en caso de tener discusiones y todo eso? Con el pastor. Ya no tanto es con tus padres, ¿verdad? Va a haber situaciones en las que sí, pero cuidar mucho eso, la relación entre suegros, ¿verdad? Y papás, que no manchar esa relación, porque se imaginan, están yendo a cada rato con los papás por los problemas, pues ya no van a querer ver al yerno, pues sí, porque se le hizo eso a mi hija, y por eso hay malas relaciones entre suegras y yernos. Pero ves, por esa situación tenemos que cuidar la espalda de nuestro esposo y de nuestra esposa, no andar hablando a la ligera. Eso se habla con los consejeros, ellos están capacitados para darnos ese tipo de consejos, y van a ser unos consejos sanos y de acuerdo a la palabra de Dios, porque nuestros padres, por mucho que sean muy espirituales, pueden caer porque van a decir, yo este hombre le está haciendo esto a mi hija, ¿cómo se atreve? Pues es por eso, porque no están capacitados, ¿verdad? Nos entra el celo de mamá y papá y no podemos dar un buen consejo. Esa parte. Algo que siempre mis papás dicen es que cuando tú hablas mal de tu esposo o de tu esposa, estás hablando mal de ti mismo, y es eso lo que están diciendo ustedes. Y pues una pregunta plus aquí que me está aquí apareciendo, una pregunta extra. ¿Por qué debe guardarse un joven o una señorita antes del matrimonio? Siento que es muy importante esa área y bueno, les pregunto, ¿por qué es tan importante y por qué debe guardarse un joven o una señorita? Bueno, para nosotros, también fue, pues nosotros no nos guardamos en sí cuando pues pecamos y ahora sí que nos tuvimos que casar. Sí nos amábamos muchísimo, pero hubo esa manchita en nuestra relación que pecamos y a lo mejor no nos caía de peso hasta que pues leímos esta parte de las escrituras. Que está en 1 Corintios 6, 12 al 20, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. El 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Dice te unes una sola carne, porque en sí cuando tú eres joven y andas fornicando y eso, te haces uno con esa persona, y eso es muy común el día de hoy, que los jóvenes andan con una y con otra y con otra, y no tan solo es que andan emocionalmente, sino que también se unen en el espíritu y en el cuerpo también. Y es que en sí se imaginan, si ya te uniste con uno y luego terminas con él y te sigues uniendo con otro, ya cuántos no están haciendo lo mismo, ¿no? Ya tienes muchas personas en tu cuerpo, porque te unes tanto física como espiritualmente. Y recordemos pues que sí,
los espíritus, ¿verdad? Están, o sea, se hace una mezcolanza muy, muy fea. Entonces, tanto es en lo físico como en lo emocional también. Cuando tú tienes una relación con varias personas, también en tu espíritu y en tu corazón, les das algo que Dios lo estaba guardando para que tú se lo dieras a una persona especial. Entonces todo eso que tú tenías, ese amor que tenías resguardado especial para tu esposo, ya se lo estás dando a otras personas que no. Entonces se imaginan, va a llegar el momento en el que ya pasaste tanto tiempo con otras personas, que ese amor que le estabas guardando, pues ya no lo vas a sentir. Y ya no vas a sentir nada por esa persona, ¿verdad? Y ya porque todo el amor que ya le reservaste y esas cosas especiales y únicas que tenías para tu esposo o esposa, ya las regalaste, ¿verdad? Entonces es importante guardar nuestro corazón y mucho más nuestros cuerpos, ¿verdad? Porque son templos del Espíritu Santo. Así es, wow, qué gran consejo. Y pues se nos ha acabado el tiempo, muchas gracias en verdad. Les invitamos a que compartan estos podcasts para que más personas sepan de la verdad. Y si tienes algún matrimonio ahí que está teniendo batallas, está teniendo luchas, también te invitamos a que le mandes estos podcasts y también que lean la palabra de Dios. Y no sé si quieran decir algo por último para despedirnos. No, pues que es un gran privilegio estar en este podcast nuevamente. Muchas gracias, Helen. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues esto es todo por este podcast. Nos vemos la próxima semana y que Dios les bendiga. Les amamos. Nos vemos. Somos esclavos, más hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa.